Ya podemos empezar. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por permitirnos venir a clase hoy. Te damos gracias por las bendiciones del día, por no desampararnos, por acompañarnos día y noche. Gracias por bendecir a nuestros maestros también, porque ellos se preparan para darnos las clases. Te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por lo que nos das. Te pido que prepares estas tierras, que nos permitas adquirir la enseñanza que nos van a transmitir y que a su tiempo demos fruto conforme a tu voluntad. En nombre de mi Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Ok, vamos entonces a lo que sigue, hermanos. Recuerden que estamos viendo todavía el tema número 5. ¿A quién dirigirnos, verdad? ¿A quién debemos acudir cuando estamos pasando alguna necesidad? Y vimos el ejemplo de Nehemías, ¿verdad? Cuando en sus propias palabras supo, ¿verdad? Aunque triste, aún viendo, escuchando la situación, supo, ¿verdad? A quién acudir, supo a quién llamar en ese momento, ¿verdad? No se desenfocó, sino que supo a quién llamar. Y en este caso, ¿verdad? Clamó a nuestro Dios, poniéndose en oración, poniéndose en ayuno para poder tener dirección de parte de Dios. Ahora, hablando un poco con respecto a la oración y con respecto a las peticiones, hermanos. Conocemos bien este texto de Mateo 6:33, pues que nos dice, ¿verdad? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, aquí podemos ver que también Nehemías, ¿verdad? ¿A quién acudió? ¿Verdad? Estaba cercano a él, ¿verdad? El rey que tenía, pues, materialmente tenía todas las cosas, pero como vuelvo a repetir, Nehemías no se desenfocó, eh, supo, ¿verdad? Acudir al que tiene todo, no solamente lo material, sino también la sabiduría, acudió para pedir incluso la paz que él necesitaba en ese momento agobiante, pues su pueblo estaba siendo torturado, ¿verdad? Un montón de cosas que pudo haber pasado en los pensamientos de Nehemías, pero el que buscó primero, dice Mateo, ¿verdad? Buscó primeramente el reino de Dios. Y cuando habla del reino, hermanos, bien sabemos, y yo sé que también algunos lo saben, ¿verdad? Que el reino de Dios no significa únicamente tener, ¿verdad? O pedirle dinero a Dios. No se trata únicamente de dinero. El reino de Dios, la palabra de Dios misma nos habla. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿verdad? Y esto nos expresa, hermanos, todas estas cosas, ¿verdad? Estas palabras que bien menciona la palabra de Dios. Justicia, ¿quién es mi justicia? Dios, ¿quién es mi paz? Dios, ¿quién es mi gozo? Dios, ¿verdad? Y ahí está el verdadero reino de Dios, ¿verdad? No como aquellos que dicen, tú tienes que ser parte del reino. ¿Quieres del reino de Dios? Tienes que pactar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿verdad? No se trata de tener o hablar únicamente de dinero, de ser próspero, tener, ¿verdad? El carro del año, la casa, la mejor casa. No se trata, no habla de ese tipo de reino, sino que habla, ¿verdad? De la justicia que es Dios, de nuestra paz, ¿verdad? Aún en momentos de dificultad, momentos de tristeza, sea lo que alguno esté pasando, ¿verdad? Pues vamos a ver que Dios es nuestra paz en momentos de tormenta, en momentos de situaciones difíciles. Y además es nuestro gozo, ¿verdad? En momentos de tribulación. Pese a lo que pase, necesidad, carencias, lo que tú pongas como dificultad, ¿verdad? Tu paz y tu gozo es Dios. En Él podemos encontrar ese verdadero reino de la cual nos habla Mateo 6:33. Y todas, entonces, si nosotros buscamos primeramente a Dios, ¿verdad? Para todo esto, todas las demás cosas os serán añadidas. A veces ni lo tienes que pedir, ¿verdad? Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra necesidad, pero desea que de nuestros labios, hermano,
le digamos a Él qué necesidad, qué dificultad estamos pasando. Él quiere oírnos y todo con un propósito. Si tú, por ejemplo, físicamente hablando del hijo, cuando un papá tiene alguna distancia o el hijo no se acerca con el padre, ¿qué hace el papá? Puede ver la dificultad que tiene el hijo, ¿verdad? Y no le da porque quiere tener una comunicación con el hijo, quiere que el hijo aprenda a tener comunicación con su padre. Y yo veo de la misma manera a nuestro Dios, ¿verdad? Él conoce todo de nosotros, sabe qué necesitamos, qué nos falta, pero desea que nosotros acudamos a Él, le hablemos, platiquemos nuestra situación. Él siempre está presto, hermanos. Por más situaciones por las cuales esté viendo, Dios siempre tiene un lugar especial para ti, para oírte. Está esperando el momento para que tú hables y clames a Él. También Josué 1:8 al 9, ¿verdad? Nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que tenemos que, cuando habla de meditar, hermanos, también en oración, ¿verdad? Hagamos conforme a lo que está escrito, tener nuestros pensamientos, eh, lo que dice la palabra de Dios, qué estoy practicando, qué no estoy practicando, qué estoy poniendo en primer lugar. Entonces, si yo medito en la palabra de Dios, medito en sus promesas, medito en lo que Él me dice en su palabra, entonces, ¿verdad? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque por ende, hermanos, vamos a pasar tribulaciones, situaciones donde se amerita, ¿verdad? Que nos esforcemos, que seamos valientes, incluso en permanecer fieles a Dios, porque muchos hermanos cuando ven la primera situación que se presenta en el liderazgo, unos en lugar de ser fuertes, unos en lugar de esforzarse a permanecer y ser valientes para estar firmes y enfrentar cualquier situación que venga, que va a acechar, que va a buscar la manera, ¿verdad? De hacerte caer, de abandonar la responsabilidad que tienes como líder, muchos en lugar de enfrentar y pedir socorro a nuestro Dios, abandonan la responsabilidad. Y el Señor, ¿verdad? Quiere que nosotros aprendamos a cómo ser buenos líderes. ¿Sí? Entonces nos dice que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en lo que tú decidas, en lo que has pensado, planeado, nada hacer siempre en la voluntad de Dios, Él va a estar contigo para dirigirte. También Isaías 41:9 al 13 nos dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. ¿Vale? Aquí nuevamente nos recarga, tú eres mi siervo, te escogí, ¿verdad? No te deseché a pesar de los defectos, ¿verdad? Aún en los defectos, en las debilidades que podemos ver, Dios te engrandece, Dios lo ocupa para que sus propósitos y sus planes se lleven a cabo. ¿Sí? Entonces nos dice, yo te escogí, no te deseché. Si tú tienes algún puesto, alguna responsabilidad, hermano, pon en tu mente, no te eligieron por la iglesia, no te eligió únicamente el pastor. Dios puso en el pensamiento del pastor, de la iglesia misma, ¿verdad? El que te hayan elegido a ti, es Dios, no la persona. Luego nos dice, em, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Él sabe que vamos a tener en un momento, ¿verdad? En esa dificultad, en lo que venga. Vas a sentir ese desánimo quizás. Por eso te dice, yo voy a estar contigo. No desmayes. Y es fácil, hermanos, que en nuestro trayecto como líderes, ¿verdad? Nos cansemos. Y muchos hermanos por no descansar y se meten en el trabajo, ¿verdad? En el liderazgo.
no hay descanso. ¿Qué sucede? Si no descansamos nosotros, aún en el trabajo secular, ¿qué sucede con nuestro cuerpo, con nuestra mente? Se va deteriorando hasta un momento, hasta el grado de decir, yo no quiero trabajar, ya no quiero estar acá. Lo mismo sucede con nuestra responsabilidad como líderes. ¿Te puedes cansar? Sí, pero no tires la toalla. Si te cansas, descansa. Tómate un tiempo, relájate, ¿verdad? Y luego retoma fuerzas para empezar nuevamente con la responsabilidad que Dios te ha puesto. Luego dice, siempre te ayudaré. Él siempre va a estar, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿De qué nos vamos a preocupar si Dios está de nuestro lado? Si Él nos está respaldando. Ahora, regresando a Nehemías, en el verso 11, estamos en el capítulo 1. He aquí, dice, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarán. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces vemos, hermanos, que cuando Dios, ¿verdad?, está de nuestro lado, cuando Dios camina con nosotros, no tememos, no debemos temer, sino que Él va como poderoso gigante con nosotros, de nuestro lado, firme, ¿verdad? Aunque pareciera ser que no, que se ven difícil la situación, allí está. Perdón, sí. Ok, en Efesios 6, 12 al 18, porque no tenemos lucha contra sangre. Ahora, si vienen dificultades, hermanos, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en el liderazgo, en la responsabilidad que tú tienes, tienes que poner y saber, ¿verdad?, que esa lucha que vas a enfrentar, esa lucha que vas a tener, no es únicamente con el hermano, ¿verdad? Es una lucha, ¿verdad?, espiritual. Es una lucha con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que más le enoja al enemigo, hermanos, es que un líder esté firme, que un líder esté fuerte, que un líder, ¿verdad?, conozca a quién acudir en momentos de dificultad, en momentos de tomar decisiones. El líder sepa a quién acudir. Entonces dice en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, puedas decir, estoy firme. A pesar de todo, estoy firme, me siento firme. ¿Verdad? Pude haber llorado, pude, ¿verdad?, salir herido, pero estoy firme en el Señor. Que nada, ni nada, así como dice Romanos, hermanos, nada, nadie nos pueda apartar de Dios, ¿verdad? De las cosas de Dios. Luego dice el 14, estad pues firmes y ceñidos nuestros lomos con la verdad, con la palabra de Dios, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Ahí está la armadura, ahí están las herramientas que podemos ocupar, ¿verdad?, para enfrentar al enemigo en nuestro liderazgo. En el momento, en la circunstancia por la cual estés viviendo, están, ¿verdad?, la armadura en la que puedes vencer, ¿verdad?, todos los dardos. Y podemos darnos cuenta que son dardos, fuego del maligno, ¿verdad?, que atientan contra ti, que buscan la manera de destruirte, de destruir tu ministerio, el trabajo que tú haces en el Señor. Pero ya tenemos el escudo, tenemos la espada, tenemos, ¿verdad?, toda la armadura. Solo tenemos que ponerlo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, dice acá, en todo
tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Y nos quedamos aquí, hermanos, con el ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros, ¿verdad? Tenemos que mantenernos como líderes. En Isaías les dejé allí marcado estos ejemplos. Hay que orar, pero también accionar. La lucha espiritual vamos a vencerla si vivimos en Dios, aferrarnos a las promesas, ¿verdad? No olvidar que a pesar de lo que estés pasando, aférrate a las promesas, ¿verdad? De Dios, orando y esperando con paciencia. Y vamos a ver entonces estas 4 características de un líder. Y el primero es, el líder reconoce las necesidades. Regresando un poquito a lo que vivió Nehemías, ¿verdad? Ustedes recuerdan, hermanos, que cuando Nehemías eh, escuchó la noticia, ¿verdad? Se entristeció o así, pero primero conoció la necesidad, reconoció y puso hincapié en la necesidad que estaba pasando. Para conocer las necesidades, hermanos, necesitamos estar informados. Si se dieron cuenta en la lectura también, en el capítulo 1, vimos cómo Nehemías se informó, ¿verdad? Se informó de la situación antes, ¿verdad? De ver qué solución ponerle. Uno de los errores, hermanos, que muchas veces comete el líder o el liderazgo es no estar informado de lo que está sucediendo. Y uno solo hace por hacer. Es importante, hermanos, que nosotros verifiquemos cuál es la necesidad, ¿verdad? Si no lo hacemos también, lo abandonamos, es necesario que nosotros pongamos en marcha esto. Observa qué está sucediendo en el liderazgo que tienes. ¿Estás informado de lo que sucede? Entonces, antes de tomar decisiones, es importante que nosotros nos informemos. ¿Sí? Nehemías se informa, pero también, hermanos, va y ve la situación para tomar las decisiones. ¿Sí? Y para tomar las decisiones en la iglesia, hermanos, en la casa, en el trabajo, en el lugar, en el negocio, tú pongas, ¿verdad? Tenemos que estar informados para poder accionar, conocer el área donde estamos y vivimos. Si nosotros pasamos tiempo en la iglesia, ¿verdad? Conoce cada movimiento en la iglesia, ¿sí? Para poder accionar. Si Nehemías, hermanos, no hubiera él conocido con antelación, ¿verdad? La situación, quizás, ¿verdad? Le hubiera ido peor. Y aún conociendo la situación, hermanos, ¿verdad? Vimos que él lloró, él se entristeció. Pero yo puedo ver a un Nehemías que no se asustó, ¿verdad? Primero acudió al Señor. Él se informó, oró, ayunó y luego buscó solución. Si Dios te muestra entonces alguna necesidad en la iglesia, no esperes, ¿verdad? Que otra persona te diga, ya lo viste, ya observaste que hay esta necesidad en la iglesia, sino que, hermanos, si Dios te permite ver la necesidad, es porque Dios desea que tú le pongas solución, que le pongas, ¿verdad? O hagas a otros saber de la necesidad y puedan tener unidad para poder solucionar la situación. No esperes entonces que el pastor lo haga. Porque muchos, tristemente, hermanos, cuando ven alguna necesidad en la iglesia, esperan a que el pastor se dé cuenta de la necesidad. Cuando Dios puede ocuparte a ti para que esa necesidad, ¿verdad? No sea una carga más para el pastor y tú puedas poner en marcha eh, tu liderazgo, tu responsabilidad y darle solución. Y Dios te permite hacerlo, hermanos, con el fin de darle solución. Si ves, por ejemplo, ¿qué ejemplo podría poner? Si hay una gotera en la iglesia, un ejemplo, puede ser espiritual también.
Si hay una gotera en el techo, ¿verdad? No voy a esperar a que el pastor llegue, que lo repare. No, si Dios te permite ver esta situación, busca solución, ¿verdad? Dale solución. En la casa, hermanos, sabemos cuáles son las necesidades, cuáles son las carencias, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que no va a venir otra persona para darle solución en nuestra casa. Usted es el responsable, ¿verdad? Y hoy también en día, hermanos, podemos ver muchos jóvenes pasando depresión, pasando situaciones, ¿verdad? Quizás algunos desperdiciando el tiempo en otras cosas, eh, quizás podemos ver incluso muchachitas haciendo ciertas situaciones y mucha gente, hermanos, no acciona para apoyar, para poder rescatar a esos jóvenes, ¿sí? Y muchos papás, hermanos, no están informados. ¿Por qué? Hoy en día, cuando el hijo llega de la escuela, y si alguno tuviese, ¿verdad?, la oportunidad, el privilegio de tener una habitación privada, ¿qué hacen hoy en día los muchachos? Muchachos, llegan de la escuela, se meten, se encierran y el papá no sabe qué hacen, con quién platican, ¿verdad?, qué están viendo. Entonces, es importante que reconozcamos incluso las actitudes de los hijos. Y si no es el papá, por lo menos el líder sepa qué está sucediendo con aquellos muchachos. Y podamos juntos darle solución. Iglesia y líder. Muy bien. Característica número 1, entonces, nos dice que el líder reconoce primero las necesidades. Característica número 2, el líder debe preocuparse de ciertas necesidades. Y aquí, hermanos, hago un poco de hincapié porque dice ciertas necesidades. Hay cosas en las que podemos, ¿verdad?, intervenir y hay cosas en las que de plano no podemos, ¿verdad? No están a nuestro alcance. Y tenemos que delegar, tenemos que dejarlo a otra persona que lo haga. Por ejemplo, hay muchos casos también aquí en algunas cosas que como pastor, por ejemplo, en este caso, yo siendo mujer, con un muchachito varón, es diferente entablar una plática. Muchas veces un muchachito busca, ¿verdad?, identificar a un padre espiritual. Sí puede identificarme como una madre espiritual, pero yo sé que hay muchas cosas que puede platicar abiertamente con un hombre, ¿verdad? Y yo fácilmente puedo ir con una muchachita y platicar y poder preocuparme por la necesidad. Ahora, sí también estoy preocupada por aquel muchachito, pero no puedo acercarme porque es difícil, de alguna manera, ¿verdad? Hacerle saber a alguien la necesidad y poder delegar la situación, ¿sí? Entonces, también es importante, hermanos, que nosotros deleguemos, ¿sí? Hay cosas, como bien les menciono, que tampoco se puede delegar, ¿no? Hay situaciones que como pastores no puedes delegarle a cualquier persona y como pastor o como líder tú tienes que ponerte al frente, tienes que tomar, ¿verdad? Ahora sí que el tiempo, si te hace falta tiempo, preocuparte y poner tiempo para poder darle solución a la situación. Nosotros, hermanos, debemos ser empáticos con la necesidad que vemos. Y la Biblia nos habla de que si uno se duele, si uno está pasando alguna situación, ¿verdad?, ser empático, sentir lo que siente la persona, pasar, ¿verdad?, preguntar la situación y ser empáticos, en qué te ayudo, cómo puedo hacerlo, ¿verdad? Ayudar, incluso si está pasando alguien por un proceso difícil, estar y mostrar que
yo estoy presente. Y si yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Cuenta conmigo. Que la persona no únicamente no te escuche, sino que también seamos intencionales, ¿verdad? Preguntar, ¿qué pasó con la situación que me platicaste? Voy a orar por ti. Y si yo digo que voy a orar por la persona, hermano, cuando hablo de orar, preséntalo al Señor, pero también pregunta, ¿verdad? Pregunta, cuida a la persona, pregunta cómo está, cómo le fue, cómo pasó la situación. Y recuérdale cuando la vuelvas a ver, ¿verdad? ¿Te acuerdas eh, que te dije que iba a orar por ti, por la situación? Y la persona seguramente cuando escucha que oraste por él, ¿verdad? Sí se acordó, realmente lo hizo. Y esos son detalles que a las personas les afectan, ¿sí? Entonces, ayúdale en su proceso. Y regresando con Nehemías, hermanos, vemos que fue enviado, ¿sí? Para levantar los muros de Jerusalén. Eh, ¿Qué es lo que nos dice, hermanos, aquí el corazón de Nehemías? Que él, no importando qué tan grave estaba la situación, él, hermanos, estaba dispuesto a hacerlo. Él lloró por la gente de Jerusalén, porque hermanos, bien vimos en la lección pasada que era el pueblo que hasta la actualidad vemos que es el pueblo que Dios ama. Hasta la actualidad vemos cuántas naciones se han levantado contra este pueblo y Dios aún sigue protegiendo, Dios aún sigue guardando esta nación, ¿verdad? Nehemías se puso en el zapato de ellos, fue empático y lloró. ¿Te has preguntado alguna vez para qué quieres ser líder? Y muchos hermanos, incluso yo no quiero ser líder. No quiero ser líder porque he visto la condición, la vida de un líder y es duro, ¿verdad? Pero es necesario. La mies es mucha y necesitamos líderes, necesitamos obreros dispuestos, ¿verdad? A poner, ¿verdad? Las manos para proteger, las manos para construir, para levantar el muro de las familias necesitadas, de la iglesia. Necesitamos personas dispuestas, ¿verdad? No únicamente personas que están dispuestas, ¿verdad? A hacerlo para ser conocidas. De esos hay muchos. Necesitamos realmente, ¿verdad? Una iglesia fuerte, una iglesia llena de Nehemías, hombres, ¿verdad? Que están dispuestos a pelear a capa y espada para poder ayudar en la obra del Señor. Entonces, Nehemías, hermano, lloró y se preocupó, pero acudió al más importante, al que debía acudir para preguntar qué debía hacer a Dios. Si quieres ser un buen líder, primero tienes que ser, ¿verdad? Buen líder en tu casa. También lo vimos en Primera de Samuel 3 al 11. No recuerdo si puse la cita. No, creo que no. Ahí solo apunten la cita, hermanos, y ustedes en su tiempo libre, ¿verdad? Lean. Primera de Samuel 3 al 11 nos habla de la situación que vivió Samuel, ¿verdad? Con el profeta. Eh, y le enseñaron a oír la voz de Dios, ¿verdad? Cuando Samuel era pequeño, Dios, ¿verdad? Trató con él, habló con él y Samuel, siendo un niño pequeño, no sabía y no reconocía la voz de quien estaba hablando, ¿verdad? Pero este profeta, ¿verdad? Vemos que le enseña a escuchar la voz de Dios. Elí, hermanos, no fue. Vemos que a pesar de que enseñó a Samuel, ¿verdad? Él no enseñó a sus hijos. Por eso aquí podemos hacer hincapié de cuando nosotros queremos ser líderes, primero tenemos que ser buenos líderes en casa. Y la palabra de Dios nos habla, hermanos, de qué sirve al hombre ganar al mundo si al fin se pierde, ¿verdad? Y lo mismo pasó con Elí. Él ayudó a otros fuera de su casa, pero no se preocupó por los de su casa. Descuidó a sus hijos, ¿no? Elí no aplicó el liderazgo con sus hijos, pero sí lo aplicó con Samuel.
Entonces, cuando nosotros hacemos más liderazgo en la iglesia, hermanos, y descuidamos a la iglesia, ¿verdad? Perdón, hacemos más liderazgo en la iglesia y descuidamos nuestra casa, se corre el peligro de que nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestra familia se pierden. Entonces, es importante ambas partes. Estoy en la iglesia, estoy liderando, soy buen líder allí, pero también en casa, ¿verdad? Ser buen líder en casa, aunque en cierta manera, hermanos, somos imperfectos. De alguna manera mostramos imperfección en casa, pero que puedan distinguir tu liderazgo en casa, ¿sí? También allí mismo en Primera de Samuel capítulo 2 versículos 24 al 25 vemos lo que hacían los hijos de Eli, ¿verdad? No seguían a su padre. Y esto, hermanos, hay que ponerlo como dice la palabra de Dios. Que cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, esta misma palabra de Dios debe servir como un espejo para nuestra vida, para ver nuestros defectos, para mirar nuestra condición, ¿verdad? La palabra de Dios nos hace ver nuestros defectos para saber si somos lo que decimos ser, incluso sin decirlo, ¿verdad? Si tú practicas la palabra de Dios, se va a ver, se va a notar. Los hijos de Elí, hermanos, pensaron, ¿verdad? Que si mi papá es el profeta, podrían, ¿verdad? Él puede abogar por nosotros y podemos, ¿verdad? Ser salvos, pero no era así. Ellos hicieron lo que quisieron y Elí los dejó hacer. Elí no los estorbó. Debemos ser congruentes, hermanos, porque de lo contrario, nuestros hijos pueden pagar las consecuencias, pueden pagar el precio eterno. No solo tus hijos, tu familia, los que te rodean, los que te aman, pueden pagar un precio eterno. Entonces, si nosotros somos líderes, que ya ocupamos la palabra, que ya predicamos, debemos ser congruentes. Si tú dices algo con respecto a la palabra de Dios, a tus hijos, a tu familia, a tus seres queridos, cercanos a ti, que también te vean a ti haciendo, te vean buscando de Dios. Y por ejemplo, tú le dices a un pariente, busca de Dios, es la solución, pero no te ven a ti buscando de Dios, entonces no estamos siendo congruentes. ¿Sí? Si nosotros decimos, pon a Dios en primer lugar, pero nosotros no lo hacemos, entonces no somos congruentes. Regresando a Nehemías, ¿no? Otra vez, lloró, ¿verdad? También ayunó. ¿Qué significa ayunar? Ayunar, hermanos, vemos, ¿verdad? Y muchos lo practican, que es abstenerse de alimentos. Pero esto, hermanos, no significa que, bien, si yo ayuno mucho, mucho, entonces eso me hace más santo. No, no es de esa manera. Nosotros ayunamos porque necesitamos estar comunicados con Dios. Antiguamente se hacía el ayuno porque la gente solía hacer banquetes, hacían fiestas y se llenaban de mucho alimento. Entonces el hecho de ayunar era un sacrificio a Dios, pero en sí el ayuno es para que nosotros podamos mantener comunión con Dios. Aquí cuando Nehemías ayunó, era porque había dolor en su corazón que le impedía tener apetito, el poder comer. Algunos hasta dicen cuando están pasando alguna dificultad, alguna tristeza, muchos dicen, es que la comida no va, es que la comida no pasa. La misma situación. Entonces vemos que él necesitaba dirección y estar comunicado con el Señor le ayudó. El ayuno no es algo mágico, hermanos. No es voy a ayunar para que Dios me sane. No es mágico o solo para que Dios te conteste una petición. El ayuno es para comunicarte con Dios. Entonces, característica número 2, el líder
debe preocuparse de ciertas necesidades, pero también aprender a delegar. Característica número 3. El líder acude a Dios en oración sobre esa necesidad. La presenta, nos presenta la necesidad, la petición. No anda de rodeos, ¿verdad? Sabe qué es lo que va a pedir. Sabe por qué debe interceder. Cuando se presenta una necesidad, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, en este caso, que hay alguna enfermedad, no está mal que nosotros busquemos un médico, pero es importante primero presentarlo a Dios. Incluso, yo lo que he hecho muchas veces, hermanos, es que, por ejemplo, si yo me enfermo de algo, y voy a consultar, no es bueno, Dios ha puesto a los médicos, pero sí lo que hago, y para mí es muy importante, es que yo le pido al Señor que lo que se me dio, medicamento o cualquier cosa, ¿verdad? Pueda hacer efecto en mi cuerpo conforme a su deseo. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, cuando se presenta alguna necesidad de esta manera, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Buscas soluciones? ¿Acudes al que debes acudir o acudes a otros? Debemos recurrir primero a nuestro Dios. En el libro de Crónicas 16, capítulo 16, 2 al 13. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Entonces vemos un ejemplo. Eh, él no murió, hermanos, porque haya buscado un médico. No, no murió por eso, sino que murió porque no buscó a Jehová. ¿Sí? No buscó a Jehová. Y cuando habla de no buscar a Jehová, no, no lo tenía en sus pensamientos, no solo en ese momento de enfermedad, sino quizás en todo el trayecto de su vida. También otro ejemplo, otra vez regresamos a Nehemías, ya leímos esta parte que nos habla Nehemías 5:6. Habla de la oración, ¿verdad? De cómo él clama a Jehová. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Verdad? Verso 6. Bueno, 7 al 9. Y en extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos y estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y aquí más adelante vemos todo esto, hermanos, la oración de Nehemías. Ellos, pues, son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esta hora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que les desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, pues, éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, aquí, hermanos, vemos en esta tercera característica, el líder acude a Dios en oración sobre la necesidad, conoce la necesidad y la presenta, pero también ruega por perdón por su pueblo. Y aquí vamos a entrar un poco a lo que es la oración de Nehemías. ¿Sí? Y Y también en el mismo, hermanos, vemos la cuarta característica. ¿Sí? El líder mismo hace frente a ciertas necesidades. Estos dos últimos, hermanos, están conectados con la necesidad que está presentando Nehemías. Vemos que él, hermanos, en los versos 5 y 6, Nehemías se dirige a Dios con mucho respeto. No le dice, porque hermanos, hoy en día muchos le dicen Diosito a Dios. Ah, Chuchito, no, no es Diosito. Él es Dios y con respeto, ¿verdad? Lo llamo,
lo menciono. Los hombres de Dios, hermanos, hablan con respeto, como Nehemías lo hizo. En el verso 6, ¿verdad? También dice, estén ahora tú atento tus oídos y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti, noche, día y noche, ¿verdad? Por los hijos de Israel, tu siervo. Y aquí vemos algo que hizo Nehemías. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Primero, hermanos, antes de pedir, antes de presentar la situación, ellos presentaron, ¿verdad? Se presentaron ellos mismos, pidieron perdón, no únicamente por ellos, sino por toda la familia, por todos los que estaban allí. E incluso, hermanos, aunque no estaban ellos presentes, ¿verdad? Nehemías conocía la situación. Un verdadero líder, ¿verdad? Conoce la situación, conoce lo que está sucediendo, intercede por no solo la necesidad, sino por los que están involucrados. Se incluye también, y aquí podemos ver la empatía de Nehemías, cuando dice, ¿verdad? Que yo, ¿verdad? Y toda la casa hemos pecado contra ti. Fue empático, incluso en eso. Y esto nos demuestra lo que hizo Cristo en la cruz, ¿verdad? Cristo fue empático en su muerte, porque se hizo un pecador como nosotros y murió por nosotros. En el verso 7 y 9, Nehemías, hermanos, le recuerda a Dios las promesas que Dios les había dado a ellos. ¿Sí? Dios no se enoja porque nosotros le recordemos, ¿verdad? Le hagamos saber, ¿verdad? Sabemos que Dios no se va a olvidar, ¿verdad? De lo que Él ha prometido. Pero aquí podemos ver, hermanos, y nos da a entender que tenemos que tener presente cuáles son las promesas de Dios. ¿Qué tanto conocemos de las promesas de Dios en nuestra vida? Es importante que tú sepas, que yo sepa cuáles son las promesas de Dios para que en el momento de dificultad, lo que estés pasando, las batallas, ¿verdad? Esas promesas te hagan ser fuerte, esas promesas te hagan ser valiente, esas promesas te puedan mantener firme. Y con todo, hermanos, esto, hermanos, eh, podemos ver que esta situación, ¿verdad? Nos enseña cómo nosotros debemos orar a Dios con respeto. Presenta la situación, sé empático en tu oración. En el verso 10 y 11, hermanos, podemos notar que Nehemías estaba orando, ¿verdad? Y no solo él, sino que otras personas también lo estaban haciendo. Y seguramente, hermanos, Nehemías compartió la necesidad y presentaron juntos en unidad esa necesidad a Dios. Esto nos refleja, hermanos, la característica de este líder. Un líder sabe orar. Un líder sabe orar. Hay muchos líderes, hermanos, que no saben orar. Sea un líder que sabe orar. ¿Sí? Hay líderes, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Se les acaba las palabras al principio. Todo esto se crea con práctica. Cuando pasas tiempo con Dios, cuando lees su palabra, hermanos, las palabras van a fluir. ¿Sí? Y como característica 4, dice, el líder mismo hace frente a ciertas necesidades. Lo enfrenta él mismo. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a delegar y confiar en otros. No siempre vas a ser tú. Hay que enseñar a otros a hacer el trabajo que tú haces. Porque el Señor te va a ir enseñando y te va a ir poniendo en otras responsabilidades. Tienes que delegar la responsabilidad, ¿verdad? Muchos no delegan porque piensan que si no son ellos, no va a salir bien. Fue mala idea, ¿verdad? Pero hay que confiar en otros. Hay que delegar la responsabilidad. Pero también, ¿verdad? Procurar que si yo delego, que se lleve a cabo. Entonces, el líder debe estar allí para supervisar y ver, ¿verdad? Y también poner ahí que el servidor que tú estás entrenando sepa que tú estás allí, ¿verdad? Y vas a servir de apoyo en lo que él necesita, que no está solo también.
Hay casos también, hermanos, que no se pueden delegar. Por ejemplo, cuando tú tengas algún puesto mayor de pastor, por ejemplo, tú no puedes delegar que cualquier persona vaya y ore por un endemoniado. Hay cosas que no podemos delegar, ¿sí? Pero hay que ser también, pues saber en qué sí y en qué no, en qué se requiere, en qué no, ¿verdad? Se requiere capacidad, madurez en algunas cosas y algunas cosas pueden solucionarlo, pueden hacerlo. Entonces, es importante que nosotros como líderes podamos nosotros tener esta parte importante de saber orar. Aquí vamos a ver más adelante, hermanos, también los 4 beneficios de la oración. Solo quiero mencionarles. En la siguiente clase vamos a entrar un poquito más a detalle. La oración nos hace esperar en Dios. 4 beneficios de la oración. La oración nos hace esperar en Dios, no nos aceleramos, esperamos su tiempo. La oración nos aclara las cosas, aun cuando tú no sepas qué hacer, Él está allí para mostrarte, aún las pequeñeces, aún lo que tú no puedes ver por la dificultad de la situación, muchas veces se nubla nuestra mente o se nubla, ¿verdad? Pero la oración nos aclara las cosas. La oración nos tranquiliza el corazón, ¿verdad? Sabemos que si estamos con Dios, Él va a estar como un poderoso gigante, ¿verdad? Ayudándonos. Tranquiliza nuestro corazón el conocer sus promesas. Y 4, la oración activa nuestra fe. Por eso, el líder tiene que saber orar. Y en estos puntos vamos a saber cómo hacerlo. Entonces, hermanos, concluimos con la lección número 4. Y vamos bueno, creo que este es el tema 6. Lección 4, tema 5, 6. Parte del tema 5, 6. Ok, se nos fue el tiempo.